Si miramos a la población infantil, esa vacunación camina lenta. Se encuentra en estos momentos alrededor del 50% y los expertos apelan a la importancia de seguir vacunando. Pero de forma paralela, esta semana los pediatras han propuesto que se les empiece a quitar las mascarillas, ya no solo en los patios, sino también en las aulas. Vamos a saludar a Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Buenos días. Hola, buenos días. Y a Pedro Crespo, presidente del Sindicato de Profesorado AMPE. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a tratar de establecer un debate aquí entre ambas partes para ver cuáles son los pareceres de los dos. Primera pregunta, ¿por qué ahora? Bueno, yo creo que vamos a centrar el tema. Estamos en una nueva etapa de la pandemia. Ya hemos visto, acabo de escuchar hace un ratito, que dentro de unos días el entorno de los campos de fútbol y de los sitios va a ser del 100% y hemos conseguido vacunación del 90% de la población adulta, el 90 y tantos % de los adolescentes de 12 a 15 años ya están bien vacunados. En definitiva, ahora mismo en estos 2 meses hemos tenido una gran ola, la Omicron, pero con un virus que se ha ido desinflando. Es un virus que ya está perdiendo capacidad de agresividad, no de expansión, con lo cual las medidas se van a ir relajando poco a poco. Entonces, yo creo que el tema es el siguiente. No es que los pediatras, digamos que el día 28 hay que empezar a quitar las mascarillas dentro de los centros. Yo creo que hay que mirar las cosas. El grupo de expertos de la Asociación Española de Pediatría ha elaborado un documento de 5 páginas en el que se debate la importancia de empezar ya a programar esa desescalada dentro de los centros escolares. Hace una semana ya se quitaron las mascarillas en los institutos y en los colegios, en los patios, y será el momento. Quizás se ha puesto una fecha que puede ser el 28 de febrero, pero puede ser más adelante, según la situación epidemiológica, en el que ya habrá que quitar las mascarillas a niños y profesores y a cabo. ¿Por qué? Los niños y los profesores llevan 2 años con mascarillas en interior, y los profesores, a los cuales yo quiero aprovechar ahora a hacer un inciso, y ya que está aquí Pedro, felicitar a él en representación de todos los profesores por lo magnífico que han hecho el control de la pandemia. Los equipos directivos, los profesores, los niños, los adolescentes y las familias han hecho un control pandémico excelente, y los centros escolares se han convertido en centros muy seguros. Si miramos cifras, realmente, sobre todo en las primeras olas, una vez que ya se empezaron a poner las medidas, realmente han sido los lugares más seguros. Y bueno, y ahora hay que empezar a desescalar poco a poco. Dentro de unos meses vamos a estar sin mascarillas, incluso fuera en los estadios de fútbol. Entonces, pues habrá que llegar el momento, no sé si, insisto, si el día 28 o el día 30 de marzo, en el que ya habrá que ir retirando las mascarillas, tanto para profesores como para alumnos, con mucha prudencia y vigilando cómo va la pandemia y el nivel epidemiológico de la enfermedad. Ahora le preguntaré más detalles de por qué con la población infantil, sobre todo con los más pequeñitos. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia o esta propuesta? Hombre, nosotros nunca desde el comienzo de la pandemia hemos cuestionado las decisiones de las autoridades sanitarias. Son los especialistas y estamos al albor de lo que se nos diga, ¿no? Ahora, sí que es cierto que un planteamiento a esta fecha, donde ha habido hasta hace 2 semanas un pico tan alto en cuanto a contagios en toda la población en general, sí nos parece a priori un poquito precipitado el planteamiento de ir eliminando las mascarillas en los centros educativos. Es decir, deseosos yo creo que es poco lo que estamos, pero vamos, no el profesorado ni los niños, sino yo creo que toda la población, toda la ciudadanía, y especialmente los niños y niñas y de estas edades, donde se hace mucho más complejo, por supuesto siempre con una total disciplina que han mantenido, quizás de forma, yo qué sé, muy exitosa, ¿verdad? Este alumnado ha mantenido todas las medidas que se le han planteado. Así que recordándonos a nosotros que nos la pusiéramos. Exactamente, exactamente. En algún momento. Sí. Entonces, nosotros por supuesto que estamos deseosos de que se vaya, pero creemos, bajo nuestro punto de vista, que plantear una fecha ya, pero Pedro, me gusta el planteamiento que está diciendo no te asustes, que no... Es la Comisión de Salud Pública la que tiene que tomar la decisión. Una cosa es el planteamiento que hemos hecho. Quizás puede haber habido un error, y ya yo como Luis Ortigosa, no como presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, quizás puedo decir, igual hubiese sido mejor para no generar
este debate... Claro, se refiere al poner la fecha concreta. Eso es, Claro. el día 28 de febrero. A mí me es igual que sea el 28 de febrero, que sea el 30 de marzo. Correcto. Olvídense de la fecha. No, entonces en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Es decir, Claro. las mascarillas hay que ir quitándolas. Claro. Y que puede ser una población que puede comenzar quizás por esas edades tempranas en el planteamiento, insisto, desde nuestra... No ser erudito en la materia, ¿verdad? Pero lo podemos ver bien. Ahora, que puede ser el 28 de febrero o el 28 de marzo, ojalá sea cuanto antes, pero cuando los datos estén como recomiendan, es decir, estamos en 1.600 de incidencia acumulada. Hace 2 semanas eran 5.400. Recomiendan... No, bueno, de casos nuevos. Sí, exacto. Es decir, el planteamiento es que lleguemos a lo mejor a esos 100... es decir, ojalá Pedro, y entonces no ahí te preocupes porque las cifras van bajando y se van a tomar las medidas cuando haya que tomarlas. Por eso yo digo, es muy interesante y les agradezco mucho que ustedes hayan facilitado este debate. Yo creo que no hay ninguna discrepancia entre el profesorado y los pediatras. Yo creo que simplemente es aclarar la cuestión. Yo creo que vamos todos de la misma mano, todos, ustedes y nosotros. Hacia una normalización, lógico. ¿Por qué se hace con los más pequeños? Bueno, porque los más de esa pequeños, manera? generalmente los más pequeños son los que más lo necesitan. Si se dan cuenta, los niños por debajo de 6 años no usan mascarilla. ¿Cuál es la diferencia de un niño de 6 años y 6 años y un día que lleva mascarilla, por ejemplo? ¿Han detectado ustedes que, digamos, la transmisión, la contagiosidad es similar entre los niños de 5 que no la llevan y los de 6 que sí la llevan? Y además digamos. hay estudios que son estudios muy interesantes, tengo unas gráficas aquí que no podemos poner, pero que se demuestra que a menor edad, a medida que vas avanzando en edad, hay mayor transmisibilidad, con lo cual los niños pequeños transmiten menos y afortunadamente, ya lo sabemos, tenemos la experiencia de que cuando se contagian y están ahora mismo en un pico alto de contagio, se contagian más levemente y moderadamente, por lo cual los niños necesitan, hay niños de 2 años, de 4 años, que llevan 2 años con mascarilla y la mascarilla, quiera que no, es un obstáculo para, lo saben los profesores. Y no es en cierta manera contradictorio, Luis, el hecho de que si lo contraen de una manera más leve, si tampoco son tan transmisores, se les esté vacunando. No, en absoluto. Estamos vacunando del tétanos, de la difteria. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no vemos tétanos ni difteria en España? Hace más de 25 años. Y estamos vacunando con 5 dosis. Y eso la gente no se lo plantea. Ahora se están planteando cosas porque están habiendo muchísima desinformación y exceso de mala información, con lo cual las vacunas se han hecho muy rápido, las vacunas tienen grafeno, entonces se han metido tanta basura informática que muchos padres tienen muchas dudas. Pero no hay ninguna duda, que las vacunas son las herramientas más seguras y eficaces para controlar, eliminar y erradicar enfermedades. Ahora mismo tenemos una gran enfermedad, una gran pandemia y las vacunas, el que lo ponga en duda es que no ve la televisión, han sido el punto de inflexión desde que se han puesto las vacunas en enero del año pasado hasta ahora. Fíjense ustedes cómo ha cambiado la pandemia y tanto va a cambiar que dentro de unos meses vamos a estar sin mascarilla y vamos a intentar normalizar la vida. Pedro, ¿y cómo han ido llevando en los centros esa retirada de mascarillas en los patios? Porque al principio había cierta reticencia también de ver cómo podrían encajarlo, por ejemplo, en el momento de irse al aula, en el momento de entrar o salir del centro. ¿Cómo ha sido? Yo creo que en la misma línea, con cierto miedo por parte incluso de las propias familias que en algunos casos han aconsejado, recomendado, déjatela, ¿no? Déjate la mascarilla en el recreo. Bueno, es empezar poco a poco. Es decir, el tema está en función de los datos que vamos teniendo a nivel de contagio y poquito a poco ir. Es decir, el riesgo está no solamente en el alumnado, que cierto es que los niños y las niñas, los síntomas y la implicación en cuanto a la enfermedad, cierto es que gracias a Dios no ha sido muy grave, pero el problema es la capacidad de contagio que tiene en cara al profesorado. Hay que partir, cuando hablamos de profesorado, que en Canarias más de la mitad de la plantilla es mayor de 50 años, al nivel de, comparativamente con el resto de comunidades, la mayor. El nivel de riesgo está ahí y después también el nivel de riesgo, que es quizás lo más grave, que capacidad de contagio que tienen hacia sus mayores, sus padres, sus madres, sus abuelos. Pero están todos vacunados, los profesores, los niños de 5 años a 11 años, y ahora voy a hacer también una cuestión que creo que es fundamental, están vacunados en un 50%, se ha enlentecido el proceso de vacunación de los chicos de 5 a 11 años y para colmo en Canarias ha irrumpido
un grupo de gente que no tiene ninguna voz, pero hacen mucho ruido, que son los antivacunas. Y han puesto amenazas de bombas en 2 colegios, Sí, con lo cual eso sí que es un tema muy grave y que las autoridades sanitarias, las autoridades civiles, los jueces deben poner orden en este asunto. No es de recibo que un colegio que esté haciendo la normalidad llegue una vacuagua para vacunar y alguien, sabiendo que no existe ninguna bomba, sino simplemente dice amenaza de bomba, eso hay que frenarlo, porque genera entre los profesores, entre la familia, entre los alumnos, mucha discordia. Entonces, a los antivacunas con este tipo de argumentos, es decir, los antivacunas no tienen ningún fundamento científico, se basan en bulos, en malas noticias, en mucha desinformación, pero de ahí a cruzar la línea roja que han cruzado de poner una amenaza de bomba, yo creo que eso es un tema penal que las autoridades políticas, judiciales, deben de atajar lo antes posible. Totalmente insistíamos, totalmente de acuerdo. Nosotros creíamos que los centros educativos no eran lugar para vacunar, insistimos en eso. Ahora, una vez tomada esa decisión, es absolutamente impresentable lo que se ha hecho. Y lo de la amenaza de bomba ya es que no es que rosa, es que coge de pleno la ilegalidad y sin duda con repercusiones penales que debería tener, y cuanto antes mejor, a nuestro punto de vista. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Gracias por habernos acompañado, Pedro Crespo, Luis Ortigosa. Ha sido muy enriquecedor el debate y vamos a ver cómo sigue caminando esa propuesta que han hecho. Va a ir bien, lo estamos viendo, la pandemia ya afortunadamente está aflojando y en unos meses veremos que efectivamente van a estar no solamente niños y profesores, sino que ya se va a aflojar muchísimas las restricciones duras que hemos tenido en estos 2 años y que gracias a las mascarillas y gracias a la vacunación se ha conseguido controlar la pandemia. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días.